9:37, entramos en la sección de análisis político de CNN Ahora Chile Radio. Puedes vernos a través de las pantallas o también escucharnos a través de la aplicación y el audio digital. Esta mañana estamos junto a Valentina Alarcón, que es concejal de Providencia, militante de Evópoli. ¿Cómo estás, Valentina? Bienvenida. Todo muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Y junto a Constanza Schoenhout, ex convencional, militante, convencional constituyente, ex candidata a alcaldesa por Las Condes, militante del Frente Amplio. ¿Cómo estás, Constanza? Muy Bienvenida. bien, buenos días. Oye, hoy día el presidente va a encabezar esta ceremonia de promulgación de la reforma previsional, ¿cierto? Que se logra con votos de todo el espectro político. Va a estar la ministra Janet Jara, eso obviamente es su logro más lucido, y va a estar la expresidenta Michelle Bachelet. Así parece. No va a estar en la ceremonia representantes de Chile Vamos, que a pesar de que concurrieron con su voto, decidieron restarse. ¿Qué lecturas políticas podemos hacer, sobre todo cuando hay una definición presidencial por delante y, digamos, una de las protagonistas tiene un potencial en ese sentido? Valentina, ¿cómo lo ves desde la oposición? Mira, yo veo que Chile Vamos se haya arrestado una buena noticia, porque lamentablemente esta situación se transformó en un evento electoral para potenciar a Janet Jara como candidata presidencial. Esto se podría haber hecho mucho antes. La ley se aprobó hace varios días atrás. Esto podría haber pasado por lo menos una semana antes, y se espera al momento en que Janet Jara está siendo prácticamente promulgada como candidata para hacer al mismo tiempo la promulgación de la ley. Así que yo creo que yo respaldo la decisión de Chile Vamos de haberse restado, porque de alguna manera me parece que no está la cancha para que sea un evento realmente democrático, sino que termina siendo la promulgación y el apoyo a una candidatura presidencial. Yo espero que la ceremonia no sea así y que el gobierno muestre altura de mira y sea una ceremonia realmente republicana y con todos los estándares democráticos esperables, pero yo creo que lo más lógico era restarse de esta situación. Constanza. No, yo tengo una visión distinta. Creo que hay algunos temas en los países que tienen carácter de Estado y que no tienen que ver con un gobierno u otro. Y creo que después de 10 años de discusión sobre una reforma de pensiones, que no fue posible llegar a puerto, haberlo logrado ahora, independiente de que haya sido en este gobierno, pero se logró en este gobierno con diálogo, con disposición, efectivamente liderado por la ministra Jara, pero también por el ministro Marcel, que me parece evidente que tengan que estar, digamos, en el espacio de promulgación de la ley, y que además tiene dos buenas noticias, pero quizás una fundamental, que es aquella que tenemos independiente del sector político en común, que es la posibilidad de aumentar las pensiones, no solo de los pensionados futuros, sino de los de ahora. Y eso fue un logro importante. Esto se iba a hacer hace una semana atrás, hubo un par de problemas para hacerlo, pero creo que era importante que estuvieran todos. Estos son avances que van en la dirección correcta y que de alguna manera fue un acuerdo súper transversal. Entonces yo sí hubiese esperado que Chile Vamos estuviera ahí y se diera una señal también de capacidad de diálogo y de celebrar aquello que le hace bien a Chile y a los chilenos y chilenas en conjunto. Pero efectivamente es un logro que la ministra Jara puede sacar a relucir, ¿no? Y en un año electoral y con su nombre sonando como candidata presidencial, tiene su valor ahí desde ese punto de vista electoral. O sea, es que ella primero era ministra y a propósito del buen desempeño empezó a sonar como candidata. Claro. Pero me parecería que también sería un poco raro restarla de una actividad que ella, digamos, de una reforma que ella lideró por esa razón. O sea, puedo entender que no genere del todo simpatía, pero creo que en esto precisamente se trata de altura de mira, y creo que en ningún caso, más allá de su presencia, hay atisbos de que esto se trate de algo más de campaña. Como Valentina. intervencionismo electoral. Claro. Valentina. No, pero aquí yo creo que algo importante, este acuerdo no lo logra el gobierno solo. Aquí es que la oposición actual, en particular Chile Vamos, tuvo la capacidad de llegar a acuerdos, a diferencia de este gobierno cuando fue oposición, porque cuando el presidente Piñera presentó una reforma de pensiones, esta oposición fue el actual oficialismo, cuando era oposición, fue el primero en decir no, aquí no damos ningún espacio a ninguna cosa. Entonces, también me parece un poco de patudez de parte del Frente Amplio en general y del gobierno hablar de que gracias a ellos se logró este acuerdo, cuando sabemos que esto pasó gracias a esta mesa de los senadores, la mesa de técnica que avanzó, también los senadores que se sentaron a negociar con el gobierno, buscar un buen acuerdo y lograron el acuerdo de pensiones, que a mí me parece positivo. Entonces también decir, mira, esto fue un triunfo de la ministra Jara, es un poco patudo, siento yo, porque de alguna manera esto no habría sido posible si es que no tuviese este gobierno al frente una posición realmente dialogante. Entonces yo creo que también hay que tener cuidado con lo que decimos,
porque cuando se dice el avance que logró este gobierno lo logró gracias a tener una oposición dialogante al frente que estaba dispuesta a sentarse a la mesa a conversar. Y eso me parece súper importante y me parece fundamental que se hubiese reconocido en un acto como este y no esperando el momento que la ministra esté a punto de ser proclamada candidata presidencial. Pero y veamos haberlo qué hecho pasa antes. en el acto, veamos Igual, qué dice Hay que el esperar presidente. igual, yo espero. Oye, Pero ¿puedo hacer un punto sí, chiquito? dale, y después vamos a un tema Sí, derivado. O sea, yo partí diciendo que me hubiese gustado que estuviera Chile Vamos en el acto porque fueron parte del acuerdo. Entonces, no veo una pelea en ese punto. El hecho es que se llegó a acuerdo en este gobierno. Y el hecho es también de que esta reforma se presentó el 2022. Y esto lleva siendo retrasado por la oposición, donde finalmente se tuvo que poner urgencia a la discusión para que llegara a salir antes del 31 de enero, cuando incluso habían senadores diciendo no, mejor Que se pasémoslos caiga. a marzo. Entonces, bueno, los tiempos se dan también por la disposición que todos tuvieron. Ahora, ¿fue un acuerdo transversal? Sí. Lamentable que se bajen precisamente del momento en que se da a conocer ante todo Chile ese acuerdo transversal. Oye, a propósito de Mario Marcel, que va a estar presente en la ceremonia, uno pensaría, porque también fue clave, conocimos la cifra de crecimiento de Chile el 2024, y llegó a un 2,6%, y el presidente, bueno, primero la vocera de gobierno Camila Vallejo empezó con esta historia en Instagram preguntándose dónde está ahora Klaus Schmidt-Hebel o qué dirá ahora, y luego el presidente también se sumó a esto con un posteo en la red X, ¿cierto? Preguntándose qué será de don Jorge Quirós. Jorge Quirós, Que exacto. había dicho se necesita un milagro para llegar a la meta de crecimiento. Que tenía poca fe. Le tenía poco. ¿Cuál? Porque la meta de crecimiento era 2,5. 2,6. 2,6. Y se llegó al 2,6. ¿Es un gustito del presidente que maldispone o es una pregunta totalmente legítima para los agoreros del pesimismo, que es una frase que se ha vuelto a utilizar y que en su momento patentó Michelle Bachelet? Valentina. Mira, yo encuentro preocupante el exceso de farandulización de la política y de las respuestas que ha tenido el presidente el último tiempo, tanto a esta situación como a la filtración de los chats de la diputada Cariola, etcétera. En general, esta salida como a farandulizar y hacer esto como de los que estamos acá y los que están ahí al frente y decir, mira aquí, ¿dónde estás ahora? Porque lo logramos un 2,6%, que me parece que sigue siendo un crecimiento bastante bajo. Este gobierno lleva acumulado un 1,8%. Que espero que terminemos creciendo un poquito más durante este año y logremos acumular un poquito más, pero sigue siendo uno de los peores crecimientos de los últimos gobiernos en estos últimos años. Entonces, también un poquito más de cautela y más de altura de mira, decir, mira, nosotros nunca priorizamos el crecimiento. Y eso es verdad, este gobierno nunca priorizó este crecimiento. Y tiene que ser capaz de decirlo y hacerse cargo de esa decisión. Cuando los resultados en crecimiento no han sido buenos, cuando el ¿Quién va a gobierno reconocer decide... eso? Bueno, pero fue una ¿Qué decisión. gobierno va a concurrir voluntariamente a decir la verdad es que el crecimiento nunca fue nuestra... Es que nunca lo fue en su discurso. Por Siempre supuesto, hubo y eso es algo a otros lo que puntos. apunta la propia oposición. Y está bien, y tú puedes decir, mira, para mí el crecimiento no es prioridad porque hay otras razones, otras cosas más importantes, para mí, como gobierno, pero lamentablemente los resultados están ahora y háganse cargo de esos resultados, háganse cargo de sus decisiones, pero de ahí estar sacando tweets o la misma ministra una historia en Instagram, me parece que es una forma de farandulizar una situación tan problemática y tan grave como el poco crecimiento que significa más pobreza al final. Constanza Schoenhout. Yo tengo algunos contrapuntos. Lo primero es que cuando hablamos de crecimiento no se pueden mirar solo las fotos. Hay que mirar el panorama completo porque si no también llegamos a soluciones que son cortoplacistas. Si miramos hacia atrás, el crecimiento, analizado desde el IMASEC, empezó a caer desde el 2012, con el gobierno del presidente Piñera. Pero la productividad empezó a decaer mucho antes, o sea, cerca de 16, 20 años atrás. Entonces, si uno mira la curva, no es como que llegó el gobierno del presidente Boric y se pegó una bajada radical. Esto tiene un contexto que es más grande incluso que cada uno de los gobiernos, que tiene que ver con el modelo económico. Entonces, creo que eso es lo primero a considerar. Lo segundo, no estoy de acuerdo con que no hayan sido prioridad de este gobierno el crecimiento. Creo que eso es una caricatura. Pero el presidente lo dijo en una entrevista con el diario El País el 2023, lo dijo. Discrepo. Yo, dentro del programa y de las
digamos, y de las propuestas que hemos tenido y que hemos logrado llegar adelante, un tema central tiene que ver con la transformación de la matriz productiva en Chile, pensando precisamente en tener nuevas herramientas para crecer. Y en ese sentido, la Estrategia Nacional del Litio, haber continuado la política que se inició en el gobierno anterior sobre hidrógeno verde, ahora se está tramitando en el Congreso, por iniciativa del gobierno, la AFIDE, que es una agencia para precisamente fomentar el desarrollo y la economía en espacios estratégicos. O sea, todas esas son acciones muy concretas. Y si miramos para atrás, bueno, de hecho, el tema de la permisología, que se ha hablado mucho, o sea, la crítica a la permisología es al Estado, si no lo inventó este gobierno. Lo que ha hecho este gobierno es presentar una propuesta de ley para precisamente hacernos cargo de ese problema. Entonces, si todos esos elementos no se consideran como parte de una visión estratégica de este gobierno para la economía, no sabría cuáles. Ahora, respecto al punto específico, creo que lo que aquí pasa es que, a propósito de los agoreros del pesimismo, pero llevamos 3 años donde permanentemente tenemos voces con mucha... digamos, con mucho espacio, a decir que no vamos a crecer, que el gobierno está, o sea, que el país está pésimo, que Chile ya no tiene oportunidad hacia el futuro, que desde afuera todo se ve mal. Pero cuando miramos los hechos concretos, hace poco hubo una entrevista de Roberto Saller, que es, fue expresidente del Banco Central, que decía, mira, desde afuera no se ve así. Y la verdad es que ¿hay mucho por hacer? Sí, pero vamos avanzando en una dirección hacia el crecimiento también. Y son ambas cosas. Entonces resulta que hace un par de meses, no tanto tampoco, en octubre, noviembre, Schmidt-Hedel efectivamente decía no vamos a llegar ni al 2,3%, bueno, y se llegó al 2,6%. Y cuando se llega al 2,6% es como, bueno, ¿y creen que eso es suficiente? Y es como, no, hemos dicho que hay que hacer más. Exacto, no, pero logramos lo que se prometió y eso no es reconocido. Entonces creo que eso también genera un espacio de frustración, porque al final las voces de pesimismo permanente dentro del país nos dan muy buenas luces hacia afuera. Es como profecía autocumplida. Exacto. Entonces quiero dar 2 datos más. Durante 2024 hubo 2 datos que pasaron medio colados. Tuvimos un récord en exportación chilena y tuvimos un récord en inversión extranjera. Pero estas cosas no se ven o no se dicen. Entonces creo, hay un espacio de frustración también de decir, estamos remando, pero si no remamos todo al mismo lado, chuta, pareciera que... ¿Qué más nos queda por hacer? Oye, les propongo que después de una pausa cortita hablemos del escenario presidencial. Hay preocupación y así ha trascendido en Chile Vamos por lo que sería el estancamiento de la candidatura de Evelyn Matei y hay definiciones que tomar en el oficialismo, en Frente Amplio, Partido Socialista y Partido Comunista sobre candidaturas. Pausa y volvemos con CNN Chile Radio. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. ¿Por qué nos afecta el precio del dólar? Te lo explicamos. Chile es una economía abierta al comercio internacional, es decir, que adquiere bienes de otros países cuyos precios están influenciados por el dólar. Para los productos que vienen del extranjero, si el tipo de cambio es más alto, su valor en pesos también se eleva, lo que encarece los artículos y por ende el precio final que pagamos los consumidores. Por ejemplo, en el caso del combustible, si el dólar sube, se vuelve más costoso. Lo mismo para los alimentos, los pasajes aéreos y las estadías en el extranjero. Pero ¿qué razones influyen que suba el valor del dólar? La situación económica externa, las tensiones geopolíticas entre estados y en Chile en lo particular afecta mucho el precio del cobre. Al ser el principal exportador de esta materia prima, cuando sube el valor del cobre entran más dólares al país y por lo tanto su precio baja. A la inversa, si el cobre cae, ingresan menos divisas estadounidenses y esto empuja el tipo de cambio al alza. Para estar siempre informado, recuerda visitar cnnchile.com y seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos acá en CNN Chile Radio, son las 9:52 y en Voces del Poder nos acompaña Constanza Schoenhout,
y Valentina Alarcón para seguir analizando otros temas de contingencia. Inevitable hablar también de la carrera presidencial, con un escenario donde hay hartas definiciones por venir, pero donde también se ha planteado una tesis, Valentina, respecto a una suerte de estancamiento de Evelyn Matei a propósito de los últimos resultados en encuestas y cómo eso la ha llevado también a tomar una serie de decisiones, de anuncios o políticas que de alguna manera le ponen presión a sus contendores, ¿no? A Johannes Kaiser o a José Antonio Kast, como un intento por hacerlo al menos. ¿Cómo ves el escenario para Evelyn Matei? ¿Realmente está estancada o no? Mira, a mí me llama la atención que se hable como del estancamiento de Evelyn Matei si sigue liderando las encuestas. O sea, si tú te vas a estancar en el liderazgo, no me parece algo tan malo. Pero sí hay que avanzar una campaña un poquito más. La campaña se va acercando y de alguna manera los electores empiezan a pedir mayor información de qué es lo que se quiere hacer para el gobierno, cuál es la visión de país. Y yo creo que en ese paso es el que está dando Evelyn Matei ahora, definiendo quiénes van a ser su equipo de campaña principalmente. ¿Y ha ido lenta la campaña en ese sentido? No, yo creo que no, al contrario. De hecho, hace pocas semanas Evelyn Matei presentó su programa, su equipo programático y avanza para su programa de gobierno y no veo ninguna otra candidatura en esa situación. O sea, claramente va adelante de casi todas las otras candidaturas. Y por otro lado, yo creo que la discusión ha dramatizado mucho esto de que haya 3 candidatos como de la derecha, de la amplia derecha. Y yo creo que es una buena noticia que 3 de los 4 personas que están liderando las encuestas sean de derecha y sean del opuesto de lo que vimos. Si uno piensa que el estallido social fue hace 5 años y medio recién, hace poquito, los 3 candidatos que hoy están liderando las encuestas son opuestos a esa visión de sociedad y a esa visión de país, y a mí eso me parece una buena noticia. Claro, si la pregunta es cuánta amenaza representan esos candidatos que unidos sacan más votación según las encuestas que la propia Evelyn Matei, si no está el riesgo de que ella no pueda pasar a segunda vuelta directamente, sobre todo con esta dificultad de si endurecerse o más bien tomar una postura de moderación, que es algo que esperan en Evópolis, por ejemplo. Evópolis no la ha proclamado directamente. A pesar de que... Este sábado tenemos el Consejo General y probablemente va a ser la candidata proclamada, y yo espero que sea así. Para mí es la candidata presidencial que deberíamos apoyar como partido, y creo que de alguna manera Evelyn tiene que prepararse para gobernar, que no es lo mismo que prepararse para una campaña presidencial competir solamente. Es muy fácil en una campaña presidencial jugar a los nichos, a los extremos, a decir un montón de cosas y después te tienes que hacer cargo del gobierno y te das cuenta que las cosas no son tan fáciles ni tan así como la planteaste. Yo creo que el mejor ejemplo es lo que pasó al presidente Boric en su minuto, que partió siendo una candidatura más de nicho y terminó ganando la elección presidencial. Casi testimonial. Al principio nadie esperaba que ganara ni siquiera la primaria y terminó ganando la elección presidencial. Entonces también los candidatos yo creo que tienen que darse cuenta que hoy las decisiones de los electores son más cerca de la campaña y por ende tienen que tener más cuidado con lo que dicen, porque en algún minuto está la posibilidad que lleguen a sentarse en el sillón presidencial y tienen que cuidar lo que dijeron antes. Constanza, ¿cómo lo ves desde el oficialismo? O sea, yo sí comparto que el escenario presidencial está completamente abierto y eso también tiene que ver, como dice Valentina, con algunos fenómenos electorales, como que hay un buen porcentaje de personas que define su voto durante las últimas semanas de las campañas, y este año en particular además porque va a ser nuestra primera elección presidencial con voto obligatorio, donde están estos 4 millones de personas que no sabemos cuál es su comportamiento electoral. Por tanto, más allá de las encuestas y todo, yo creo que hay un escenario abierto. Ahora, lo que yo veo, digamos, en la derecha, y a propósito de esta pregunta por el estancamiento de Matei, que se hace en varios lados, es que no me queda claro cuál es el proyecto que está representando Evelyn Matei. Me imagino que también por eso, dentro de Chile Vamos, perdón si hablo, pero mi interpretación, Evópolis todavía no la ha proclamado de manera obvia. Me imagino que también hay ahí una conversación sobre cuál es el proyecto que se va a representar, porque no se puede representar a la centro-derecha y a la ultraderecha, yo creo, en el mismo espacio. Y ahí pareciera a ratos una candidata Matei que quiere revivir el piñerismo, pero al mismo tiempo trata de acercarse al pinochetismo de Kast, por ejemplo, de ocupar ese espacio. Lo vemos, por un lado, apoya a Milei, que es un liberal de derecha, pero también a un libertario, pero por otro lado también a Trump, que hoy día está con políticas proteccionistas. Entonces, cuando uno trata de hacerse la idea de qué es lo que se está buscando, pareciera quedar un poco raro. A propósito de la pena de muerte que propuso, o sea, revisábamos en 1996, fue el propio presidente Piñera el que defendió con mucho ahínco la abolición de la pena de muerte. Entonces,
¿qué es exactamente lo que hay ahí? Sin ir más lejos, y un ejemplo puntual de donde me tocó ser candidata, en el Consejo Municipal de Las Condes, desde republicanos a Evópoli, incluyendo los sectores de Chile Vamos, están empujando que se declare una de las calles de la comuna Presidente Augusto Pinochet. Entonces, bueno, ¿cuál es la posición de la candidata? Porque si toda la derecha va a hacer lo mismo, es importante que lo dejemos claro ahora. Ella ha hecho una invitación permanente primaria a los otros dos candidatos, pero los otros dos candidatos pareciera tener muy clara su posición. Y creo que a ella le falta tomar cuál es su decisión y cuál es el proyecto que va a representar. Y hablemos del Frente Interno, lo que Hablemos pasa del Frente en la definición del Frente Amplio. Gente con la que uno conversa dice, efectivamente Gonzalo Vinter está reticente, pero finalmente va a aceptar ser el candidato, y esa definición se iba a tomar el fin de semana pasado, finalmente no se toma, al igual que en otros partidos del oficialismo, porque todavía hay tiempo, ¿cierto? Hay tiempo hasta fines de abril para inscribir la primaria de junio, pero uno no sabe si a estas alturas es bueno seguir como esperando o ya más bien tener una definición clara para empezar a trabajar. ¿Qué va a pasar en el Frente Amplio? ¿Va a ser Vinter? Bueno, la candidatura, o sea, la definición específica o las conversaciones en torno a eso están ocurriendo a través de la dirección nacional del partido, pero como dice la presidenta de mi partido, creo que este tema lo estamos abordando con urgencia, pero sin ansiedad, y precisamente porque hay tiempo, pero también porque en el Frente Amplio tenemos dinámicas que a veces no se entienden mucho, pero son dinámicas bien colectivas. Nosotros este fin de semana tenemos encuentros programáticos, por ejemplo, en todo Chile, porque nos parece importante presentar no solo un nombre para la primaria, que nos interesa además construir una primaria con mucha unidad, sino también una voz, una lectura de lo que ha sido este gobierno, una lectura, una visión de lo que queremos para Chile, la capacidad también de ir generando las confianzas con el resto de los partidos de la alianza, porque quien gane esa primaria va a liderar la alianza de gobierno, que ha sido un proceso muy importante que yo espero que se proyecte hacia el futuro. ¿Y por qué ha sido tan difícil la renovación o que salga gente y diga yo? Mira, yo creo que desde la primera elección a la que fuimos como Frente Amplio o todo lo que fuimos siendo previamente, hace 20 años más o menos, siempre nos hemos propuesto no naturalizar la relación con el poder. Y esto puede sonar un poco abstracto, pero me parece muy importante. Cuando uno naturaliza o cae en la inercia del poder de decir, no, yo quiero este espacio, yo quiero este otro, sin reflexiones colectivas lo suficientemente densas que le den sustento, finalmente se cae en un pragmatismo que muchas veces termina afectando las propias convicciones. Y yo creo que en ese sentido, este espacio de tiempo que se está tomando el Frente Amplio se puede leer o como ausencia de liderazgo que han intentado instalar algunos, o como un proceso colectivo que está ocurriendo y que queremos presentar una propuesta que vaya completa. Porque no hay candidatura presidencial que se pueda proyectar sin el sustento de un proyecto y de un programa. Y en eso queremos trabajar. Valentina, ¿cómo lo ves? Mira, antes quería aclarar un punto. Yo creo que Evópoli nos hemos demorado en poder definir a Evelyn Matei como candidata presidencial, principalmente por temas administrativos, porque elegimos nuestra directiva hace poco, hay que elegir a los consejeros generales, no porque tengamos dudas de que Evelyn Matei es la mejor candidata presidencial. Y yo espero que este sábado se ratifique en el Consejo General, por lo menos yo no tengo ninguna duda que así sea. Y lo otro que me gustaría plantear es que es importante ver cómo la candidatura de Evelyn Matei ya hizo encuentros programáticos, ya avanzó en esa situación. Entonces, para mí está bastante claro cuál es la visión programática. Hay visiones distintas dentro de las personas que apoyamos a la candidatura de Evelyn Matei y los partidos, por supuesto, porque somos varios partidos los que estamos detrás de ella y no coincidimos en todos, si no seríamos el mismo partido, tenemos algunas visiones diferentes. Pero con respecto a la candidatura del Frente Amplio en particular, porque el oficialismo tiene más candidaturas que solamente el Frente Amplio, a mí sí me preocupa y me hace ver que el Frente Amplio de alguna manera está demostrando lo que ha sido este gobierno. A última hora definiendo quién es el candidato presidencial, yo creo que se dieron cuenta, a diferencia de lo del análisis que tiene Constanza, que creo que un poco desde la interna y de querer defender a su partido, que me hace mucho sentido también, pero de alguna manera desde afuera, ¿qué es lo que se ve? Es que gobernaron y se dieron cuenta que era mucho más difícil y ahora nadie quiere ser candidato presidencial. Antes de gobernar, todos querían ser candidatos presidenciales. Hacerlo, dices tú. Yo veo que hay poca gente disponible. De alguna manera han surgido 3, 4 o 5 nombres a esta altura del mismo Frente Amplio, que es un partido grande y que tiene hartas figuras y que podría de alguna manera ya tener un liderazgo del cual ponerse detrás y poder estar acompañándolo. Yo creo que estamos viendo que no hay elenco de alguna manera al frente. Y me llama la atención que, insisto, 3 de 4
liderazgos hoy en las encuestas sean de derecha, también es un síntoma para el Frente Amplio darse cuenta de cómo su gobierno ha afectado a las elecciones de alguna manera. Si este gobierno hubiese sido tan exitoso como el Frente Amplio quiere decir constantemente, quizás estarían liderando las encuestas presidenciales y tendríamos una figura del Frente Amplio arriba de la mesa conversando, pero claramente eso no ha sido así. Entonces yo creo que también hay que hacer un mea culpa y decir, mira, nosotros no hemos hecho bien la pega acá y tenemos que buscar un candidato que nos represente de alguna manera, pero desde el frente se ve como el vacío en el liderazgo, esta visión de como... Lo que último, Constanza, Sí. muy cortito porque con esto cerramos. Y además hay que decir que Constanza tiene interés en competir por una diputación, ¿cierto? Es parte de las conversaciones que tenemos Es que tener una como posibilidad, partido. ya, ok. Y como siempre hemos dicho, Digo, hablando del elenco, todos los militantes de nuestro partido siempre van a estar a disposición de las definiciones colectivas. Ahora bien, creo que siempre se pone el foco en el Frente Amplio, pero hay varios otros partidos dentro de la coalición que tampoco han definido su candidatura. Como el PS, por ejemplo. Como el PS, Sí. y con todo tampoco había una proclamación formal desde el PPD. Entonces, miraría el escenario completo. Yo creo que aquí lo que hemos puesto el foco, y que creo que también es un contraste con la derecha, es en la unidad. Y nosotros, más allá de que hoy día no haya un nombre claro, en parte porque todavía no iniciamos la primaria, pero vamos a tener un buen espacio de conversación donde posicionar la candidatura del oficialismo, que estoy segura que va a ser representante de esa unidad, pero vamos a llegar con una candidatura del oficialismo. Y creo que la derecha no pueda decir eso también es una debilidad. Bien. Porque van a ser primaria a diferencia de lo que ocurre en Así la es. oposición. Constanza Schoenhout y Valentina Alarcón con nosotros aquí en Voces del Poder. Gracias, Valentina. Gracias, Constanza. Gracias a Gracias a ustedes. las dos, que estén Buen día. bien. Pausa y ya seguimos con más.